Hola a todos, espero se encuentren bien. Quise hacer un video para este tema de la justicia social para entender por qué nuestra sociedad ha llegado a estas proporciones de injusticia tan grande. Para esto hay que comprender la historia y por eso nos vamos a regresar un poco en el tiempo al año de 1760. ¿Alguien sabe lo que pasó este año? Fue el comienzo de la Revolución Industrial. Unos años antes, con el Renacimiento y con figuras como Galileo Galilei, por ejemplo, que a partir de la medición y el experimento hicieron que la humanidad pasara del desarrollo de la ciencia a la tecnología. La Revolución Industrial se llama así porque lo que generó fue un gran cambio, un cambio de época. De ahí viene la palabra revolución, es decir, cambio para mejorar. Esto fue a través de muchos inventos. El primero de ellos fue el invento de la máquina de vapor por James Watt. Este invento se aplicó a la producción de tejidos y telares. Esto marcó un gran cambio, porque mientras antiguamente se hacían un telar en determinado tiempo, resulta que con esta máquina se podían hacer muchos o más corto tiempo. Pero lo que realmente marcó una diferencia fue la invención del ferrocarril a vapor, que ayudó a la movilidad de estas producciones. El mundo comenzaba a conectarse entre sí. Esto obviamente generó consecuencias económicas y sociales, ya que antiguamente la producción era conforme a la necesidad de la persona. Si alguien necesitaba un vestido, por ejemplo, se mandaba a hacer. Ahora, con la producción en serie de vestidos y en general de cualquier producto, el interés ya no estaba en el consumidor, sino en el productor. Es decir, el producto no era una necesidad del consumidor, sino era una necesidad del productor vender su producto. La economía dejó entonces de regularse a sí misma, porque comenzó a ser mayor la producción que la necesidad real. Esto además produce otra situación. Eran solo unos cuantos los que podían invertir en las costosas máquinas. La ganancia que tenían era mucho mayor, ya que podían tener una producción con un mínimo de inversión. Es decir, la máquina les ahorraba tiempo y esfuerzo, y eso hacía que el costo de producción fuera menor, a diferencia de aquel que seguía produciendo sin esta tecnología, teniéndolo que hacer con mayor tiempo y esfuerzo. Ya en el mercado, es decir, en la venta, no podía competir contra la gran capacidad y el costo menor de producción de aquellos que estaban utilizando esos inventos que estaban surgiendo. Así las grandes fábricas comenzaron a aplastar a los pequeños productores. Comenzó a imperar entonces la ley de la jungla, es decir, la ley del más fuerte, y la máquina comenzó a desplazar el trabajo real de las personas que no tuvieron otra opción que renunciar a sus medios de producción para unirse como trabajadores de esas grandes empresas. Pero como estas grandes empresas eran los dueños, cada dueño ponía sus reglas, comenzaron a tener condiciones laborales muy injustas, donde incluso tenían que llevar a su familia, a su esposa, a sus hijos, para poder cumplir con el trabajo requerido para solventar los gastos de la familia. Dicho de otra manera, los obreros solo tenían su trabajo como inversión y ganaban lo suficiente para el día, mientras que el dueño de la fábrica se enriquecía con las ganancias de todos los productos que generaba. Entramos así a una era demasiado contradictoria. Nunca como antes se han podido producir tantas cosas y de forma tan rápida, pero nunca tan bien como ahora ha crecido la desproporción en que las personas solventan sus necesidades personales. La riqueza que se está generando a costa de las grandes producciones por estas máquinas que se están inventando está muy mal distribuida, porque no hay posibilidad de movilidad social. Los que no tienen no pueden aspirar a mejorar su situación, porque su trabajo no les da para comprarse esas máquinas. Así surgió el capitalismo, modelo económico donde cada uno que puede invertir su capital para hacerlo crecer, lo hace. Después de la segunda mitad del siglo XX, por el año 1960 tal vez, el capitalismo comienza a ser vivido de manera más radical, dando paso al neoliberalismo. Porque si antiguamente comenzó a dejar de ser regulada la economía por la desproporción de la producción y la necesidad, ahora no hay ninguna institución que pueda regular las inversiones que están teniendo los que tienen más. Es decir, nadie puede competir contra estos grandes empresarios que tienen en sus manos la mayor parte de la riqueza del mundo y que son ellos los que mueven a su favor la sociedad y la cultura del hombre actual. Estas grandes fábricas también generaron una concentración de población en las grandes urbes, grandes ciudades.
porque al no poder producir por ellos mismos, por no poder competir con los grandes productores, se tienen que trasladar a la única fuente de trabajo que tienen, que es como obrero, en una agrupación de gente desmedida. Y como última consecuencia está el deterioro del medio ambiente. La ambición de los productores no previó las consecuencias que iba a tener para la naturaleza. Lo más importante era que se vendiera lo que se producía, aunque esto atropelle a las leyes naturales del mundo. Además, los medios de comunicación, también generados por el avance de la tecnología, hacen que todos estemos intercomunicados. Esto ha instaurado una sola forma de concebir la vida a través del intercambio de productos. Es decir, nos ha creado a todos una mentalidad acorde a este modelo económico. Y todos los ciudadanos dejamos de ser personas para ser unos pequeños consumidores en potencia. Todo esto es una situación inmoral y contra las leyes de Dios. Todo esto justo es lo que provoca la injusticia social. Por la avaricia desmedida de unos cuantos, hay muchos que pasan mucha necesidad. En este contexto es cuando surge la doctrina social de la Iglesia. Cristo vino a comunicarnos que somos hijos de Dios, y el centro de la doctrina social es recordarnos nuestra dignidad de personas. Justo el tema de la justicia es un mensaje clave en la Biblia, y el Evangelio se la pasa recordándonos lo que realmente somos, hermanos hijos de un mismo Padre, y que nuestra verdadera lucha es contra nuestro propio egoísmo. El primero en levantar de manera clara la voz fue el Papa León XIII en el año 1891 con la encíclica Rerum Novarum, que quiere decir las cosas nuevas, en latín. Desde esa encíclica a la fecha, la Iglesia ha levantado su voz como profeta, que eso es lo que hace un profeta, denunciar lo que está mal y anunciar lo que es correcto, contra la injusticia social con las muchas páginas escritas en sus encíclicas y documentos conciliares. La última, que a lo mejor tú conozcas, fue la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Ahí habla del cuidado de nuestra casa común, que es el mundo, y la importancia de conservar la naturaleza sin dejar que nuestra ambición nos gane. Porque es el egoísmo y la ambición lo que nos hacen caer en estos graves pecados. Y podremos decir, ¿pero qué puedo hacer yo? Pues justo, es ahí donde podemos comenzar. Hay un escritor de la espiritualidad del siglo XX llamado Thomas Merton que decía una frase que me gusta: no odies a quienes crees que hacen la guerra, odia el desorden de tu corazón, que es la verdadera causa de la guerra. Y Jesús también nos dice: el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, y un día tú podrás hacer la diferencia en el entorno en el que te tocó vivir. Pero para eso debes ser valiente ante las propuestas del mundo que nos lanzan a la idolatría del dinero, de creer que para hacer algo hay que tener cosas, que nos han envuelto en un mundo individualista, porque las grandes corporaciones se han encargado de hacer de cada uno de los ciudadanos consumistas perfectos, personas que están más interesadas en ganar su propio bienestar que en involucrarse en cuestiones del bien común. Sí, así como suena, justo como en las películas, los medios de comunicación nos manipulan. A través de las películas, los comerciales, poco a poco esculpen nuestra propia personalidad y atacan a los más vulnerables, a los niños, adolescentes, jóvenes como tú, para debilitar su voluntad y crearles una mentalidad de que lo más importante es tener mucho y vivir el presente, gozando desenfrenadamente, sin importar el futuro y mucho menos a los demás. Es decir, nos están manipulando para sus propios intereses. Lamentablemente, hemos perdido nuestro propio sentido de comunidad. Y la prueba está en que en la palabra política pensamos que nada tiene que ver con nosotros, y no es así. La palabra política viene de poli, ciudad, y que relativo a. Todos somos ciudadanos, todos deberíamos vivir esta dimensión. Y nosotros, que creemos en Dios y creemos que Cristo es el Hijo de Dios, el que dio la vida por nosotros y por todos, nos enseña a pensar en el bienestar de todos, especialmente los más necesitados, los pobres, los que ante el mundo no son nada. Al final de la vida, hay que recordar, seremos examinados en el amor, en cuanto dimos por los demás,
en cuanto trabajamos por el bien de todos y la justicia de todos. Ojalá el día de hoy pensáramos, solo por hoy, venceré mi egoísmo y pensaré en todos los demás. Que Dios los acompañe y les escribo cuáles van a ser sus actividades.